Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 12 de agosto del 2021. El día de hoy estaremos platicando sobre un tema que por ahí es necesario que conozcan, que sepan, debido a que eventualmente cuando estamos hablando de una marca será necesario contar con uno de estos. Y estamos hablando del manual de identidad. Toda empresa que tenga una marca o que pretenda hacerlo, debería de establecer dentro de sus archivos aspectos puntuales respecto a los cuales fue creada la marca, lo que significa y cómo es que debería de utilizarse el signo distintivo o los signos distintivos que está actualmente utilizando esa organización. Este manual de identidad permite, tanto para las personas que ya están en la empresa como para las nuevas, el contar con una base sólida sobre la cual tener normativas precisas respecto a los usos que se le va a dar a cada signo distintivo. El día de hoy estaremos hablando un poquito sobre esto, cómo es que se estructura este manual, qué es lo que significa y de qué nos sirve a final de cuentas. Primero, el manual de identidad lo podríamos definir como un documento que integra las reglas básicas a seguir para hacer uso de la imagen corporativa de la franquicia o de la marca o de cualquier elemento que tenga que ver con un signo distintivo. Aquí les planteo, por ejemplo, sobre una franquicia, ya que el principal uso que se le da a estos manuales es cuando estamos hablando de la creación de franquicias. Básicamente, cuando hablamos de ese modelo de negocios, nos estamos refiriendo a que toda la información que yo tengo en mi empresa la voy a compartir con alguien más a cambio de una cantidad de dinero. En términos generales, eso es una franquicia. Vender o compartir, mejor dicho, mi modelo de negocio con otras personas. En este caso, cuando estamos compartiendo nuestro modelo de negocio, cuando estamos compartiendo nuestra idea, cuando estamos franquiciando nuestro proyecto, lo que sucede es que queremos que haya un nivel de estandarización preciso. Y ese nivel de estandarización tiene que ver tanto con los procesos que se realizan en las otras franquicias, las capacidades que se tienen de atención al público, los productos que se ofrecen, los servicios que se brindan, etcétera. Pero sobre todo, la manera en que todas las franquicias se perciben de la misma manera. Y lo podemos apreciar con ejemplos bastante claros. Si nosotros vamos a una franquicia como McDonald's aquí en Ciudad Victoria y vamos a un McDonald's en otra parte de México, las diferencias van a ser mínimas. Visualmente, estéticamente y a partir de los signos con los que cuenta, van a ser prácticamente iguales. Lo mismo el servicio, lo mismo los productos que se ofrecen. Y los procesos definitivamente, eso sí, van a ser totalmente iguales. Lo que sucede entonces es que cada franquicia de McDonald's, en este caso, tiene todos sus manuales bien específicos que le indican al franquiciatario cómo es que tiene que llevar esa franquicia. Y lo mismo podemos apreciar con cualquier otro tipo de organización. Si bien podríamos pensar de que no, lo que pasa es que no es así, porque las hamburguesas de Carl's Jr. en Monterrey son muy diferentes de las de Victoria. Puede darse el caso. Sin embargo, lo que nunca va a cambiar es cómo se utiliza la marca. ¿Okay? Puede ser que por cualquier motivo los procesos o los productos sean ligeramente distintos, pero lo que nunca va a cambiar es la marca. Carl's Jr. se ve igual en Victoria, que en Tijuana, que en Monterrey, que en Ciudad de México. En todas estas se tiene la misma imagen y en todas estas se trata de ubicar en la mente a las personas de la misma manera. Eso es lo que tratamos de conseguir con un manual de identidad. No importa si es una franquicia, no importa si es sucursal en lugar de franquicia, no importa si estamos hablando de una sola empresa. Debemos de tener ciertas reglas para que se tenga bien claro cómo utilizar nuestra marca. Este tipo de manuales básicamente cuenta con 4 apartados, 4 componentes a partir de los cuales se construye todo este documento. Primero, y de manera bastante obvia, un apartado de identificación en la cual establecemos qué es lo que estamos realizando. En segundo lugar, la simbología básica que lleva nuestro signo distintivo, de manera que se explique cuáles son esos elementos, qué es lo que significan, y también la manera en que se debería de estar utilizando. Sobre todo esa parte la integramos en la tercera parte, el tercer componente, a la cual denominamos como normas de uso.
vamos a establecer todas aquellas reglas que nosotros le estamos indicando a las personas que deben seguir para poder utilizar de manera correcta nuestra marca. Y finalmente, aplicaciones corporativas o aplicaciones empresariales, donde puedes aplicar tu marca o donde puedes aplicar el signo distintivo de la empresa, sean elementos de merch, o sean uniformes, o sea simplemente mobiliario o equipo de la organización. Vamos a pasar al primer elemento, la identificación. Este incluye una portada, la presentación que se va a hacer del manual, el índice y una contraportada para que quede bien claro de qué estamos hablando. La portada, pues obviamente es el frente del documento y tiene algunos aspectos principales que se deben de incluir. Obviamente el logotipo con el nombre, de manera que quede bien claro de qué marca estamos hablando, la fecha de elaboración y versión del documento, y esto es muy importante. En todos los manuales que ustedes realizan, sea de identidad, de organización, de puestos, de procesos o procedimientos, cualquiera de esos manuales que elaboran debe de contar con este segundo apartado. Una fecha y una versión del documento, ya que a la hora de revisar este tipo de archivos es necesario saber cuándo fue que se elaboró y si es la versión más actualizada o existe otra. En este caso, pues bueno, basta con que pongamos una letra V y establecer un número consecutivo. La primera vez que elaboren un manual de identidad o cualquier tipo de manual va a ser la versión 1.0. Después, si se hacen actualizaciones menores, cosas básicas o sencillas, versión 1.1, 1.2, 1.3, y si después se hace un cambio grande, por ejemplo, que cambien totalmente la marca o que modifiquen aspectos muy importantes dentro del uso, sería una versión 2 o 2.1, 2.2, etc. Entonces, eso se tiene que hacer con todos los manuales que ustedes elaboran. Y lo mismo, cada vez que se hace una actualización, se debe de establecer la fecha en la que se realizó. Punto sumamente importante aquí. Este documento debe tener un diseño distintivo con los colores de la organización. Si los colores de la empresa son blanco, negro y anaranjado, esos son los colores que deben de aparecer. Si los colores de la empresa son azul, verde y amarillo, pues esos son los que deberíamos utilizar con mayor frecuencia. Entonces es sumamente importante que tengamos toda esta identidad desde la portada que estamos elaborando para el documento de la organización. Es clave que se tenga una identidad del manual de identidad. Bien, además de esto, pues ven algunos aspectos básicos que debe de incluir, como un índice en el cual se presentan los títulos y demás, y la presentación que nos va a decir qué es lo que contiene el documento. Punto importante de esto. Número 1. Todos los títulos que tenemos o que vamos a incluir dentro de este manual deben ser visibles. A diferencia de otros manuales donde seguimos reglas más estrictas, donde normalmente los tratamos con una manera mucho más corporativa y mucho más, digamos, clásica a la hora de crearlos, los manuales de identidad no. Los manuales de identidad no tienen tantas reglas en cuanto a cierta tipografía y demás. No. De hecho, lo que yo recomiendo es que sea lo más creativo posible, tanto en el uso de tipografías, el uso de colores, el uso de letras y cualquier otro elemento. Pero es importante que se tengan títulos visibles y claros, que se tenga un diseño de página durante todo el documento, un diseño de página acorde a los colores de la empresa, que se tenga un membrete, es decir, identificar claramente en cada página el logotipo de la empresa, el título del documento, preferentemente también una numeración de página. ¿Para qué? Pues no sirve el índice, si no, no tendría mucho aspecto. Posteriormente, y para finalizar, de hecho, el documento, hay que integrar una última página, que será nuestra contraportada, en la cual también ponemos el logotipo y el nombre de la empresa, los datos de contacto o información relevante de las personas que realizaron ese documento. Si se hizo de manera interna en la empresa, pues deberíamos establecer cuál fue el área que la realizó, la persona encargada de aprobarlo y demás. Y finalmente utilizar un diseño distintivo de la empresa, sin embargo, más sencillo que el que utilizamos en la portada principal. Debe tener juego, pero no deben de ser iguales. Ya más o menos han elaborado aspectos
parecidos en otros documentos. Bien, ahora sí vamos a entrar un poquito más a lo que nos interesa dentro de este manual. Y el primer aspecto tiene que ver con la simbología básica. La simbología básica en la cual hablamos de la marca como tal, de los colores, de la tipografía y del logo en el caso de que lo separemos de la marca. ¿Qué es lo que hay que establecer en esta simbología básica? Primero, hay que hablar de la marca. ¿Y a qué nos referimos con esto? Debemos de indicar cuál es la marca en su sentido nominativo y sobre todo describir su significado. ¿Por qué motivo, por qué razón hacemos esto? No sé si les ha pasado de que entran a una nueva empresa a trabajar o a hacer sus estadías o estancias o cualquier manera en que lleguen o simplemente son clientes de alguna empresa y ven un nombre y se les hace curioso el nombre de esa empresa. Y ese nombre podría tener un trasfondo que cuenta toda una historia o podría simplemente ser una ocurrencia de alguien y listo. Ustedes ya han visto, ya les he mostrado diversas maneras de establecer nombres para empresas, todo este tema de naming. Pues bueno, eso deberíamos decírselos y explicárselo a nuestros trabajadores, de manera que ellos se sientan más cercanos a nuestra marca. ¿Dónde nos sentimos más cercanos normalmente? Cuando estamos con algo que entendemos y que sabemos qué significa y de dónde viene, o cuando simplemente está allí y ya. Está bastante claro, ¿no? Entonces, si nosotros le explicamos a los trabajadores, por ejemplo, que la marca Danone viene de la combinación de dos palabras, de Dan, de Daniel, y One, que es uno en inglés, y que a partir de estos elementos se formó Danone o Dan1, que significa Daniel número 1, porque es el primer hijo del dueño de la empresa que se llamaba Daniel. Y entonces Daniel siempre va a estar presente en esa empresa porque está en el nombre y representa un aspecto sumamente importante para la familia. Es la marca más importante que tiene ese señor, dueño de la empresa. Ya nos da un significado totalmente distinto de lo que teníamos en primera instancia. En primera instancia, Danone no significaba nada para nosotros más que un yogurt. Pero ya que escuchamos el origen del nombre, entendemos aspectos más precisos. ¿Me explico? Lo mismo con el caso de Amazon, por ejemplo. Se los comentaba hace algunas semanas que si nos dicen Amazon y listo, pues entendemos que se trata de una empresa que vende cosas en línea. Y podríamos quizá relacionarlo con palabras como amazing o temas similares. Pero si después nos hablan del trasfondo de esa marca y que tiene que ver con el río Amazonas y cómo el río Amazonas es grandísimo y lo que quiere hacer Amazonas también parecido y tal, entendemos mucho mejor esa metáfora y entonces vamos a trabajar mucho más orientados a alcanzar eso que se busca con ese nombre. ¿Me explico? Entonces es importante que se establezca con claridad qué significa el nombre. Posteriormente vamos a hacer algo parecido con el logotipo. Este logotipo debe presentar cada parte que se muestra dentro de la imagen de la empresa y explicar qué significa. Si mi logotipo cuenta con, no sé, digamos, un pato y una escopeta, pues bueno, ¿qué significa para la empresa ese pato y esa escopeta? Podría ser que se trata de una organización orientada hacia la caza o una organización orientada hacia combatir la caza. ¿Me explico? Caza de patos en este caso, caza de animales en general. Podría ser algo relacionado más hacia un videojuego. Y esas imágenes hacen referencia a uno de los primeros videojuegos del Nintendo original, del NES, que precisamente llevaba una pistola y una serie, un videojuego de patos. Entonces, ¿qué es lo que significa esos logotipos, esos elementos que incluyen? Hay que explicarlo. Posteriormente hay que plantear aspectos concretos respecto a la manera en que vamos a utilizar nuestra marca. Primero, ¿cuál es el tamaño de la marca y qué tan cerca puede estar de otra figura? Y para esto sería bastante conveniente que estableciéramos ciertas medidas puntuales. Medidas no específicas respecto a 10 centímetros o 20 o 30, porque va a variar dependiendo de donde se establezca, sino más bien medidas orientadas hacia unidades en las cuales representarían la marca
y a partir de esto los podemos medir. Por ejemplo, déjenme acercar aquí. Este logotipo que estamos creando aquí, que lo podemos apreciar también acá en la parte superior. Este logotipo en primera instancia en la parte izquierda, déjenme utilizarlo. Bueno, está encerrado en un recuadro y tiene o está dividido en diferentes secciones creando varios cuadrados. En este caso son 4 por 4. Mide 4 unidades de ancho y 4 unidades de alto. De esta manera yo estoy percibiendo cuál es la medida precisa de este cuadrado. ¿Qué significa? Que siempre que se utilice este logotipo, tiene que medir lo mismo de ancho que de alto. ¿Okay? Si estamos hablando de centímetros, por ejemplo, y de alto va a medir 10 centímetros, entonces de ancho también tiene que medir 10 centímetros. Misma unidades. Si habláramos de 3 y 4, entonces de ancho es un 75% de lo que mide de alto. ¿Me explico? Ahora bien, en la parte derecha podemos apreciar esa misma imagen con el recuadro y los cuadrados que están dentro, pero además observamos otro cuadro afuera. Esto indica un espacio de seguridad. Y ese espacio de seguridad, si espero alcancen a apreciar, mide un cuadro tanto de los lados izquierdo y derecho como de la parte superior e inferior. De hecho, me parece que es un poquito menos, quizá medio cuadro en la parte de arriba y abajo y un cuadro en la parte izquierda y derecha. Esto nos permite entonces decirle a las personas que si quieren poner información u otra imagen cerca de nuestro logotipo, tiene que ser por lo menos con una unidad de diferencia, o en este caso con media unidad de diferencia. Dependiendo de lo que mide esta unidad, será lo que cambie. Por ejemplo, si este logotipo va a medir 10 centímetros, entonces cada unidad va a medir 2.5. Por ende, no puede haber una imagen cercana a mí a menos de 2.5 entre 2, 1.25. No puede haber nada más cerca de 1.25. ¿Okay? Ahorita lo platicamos con algunos ejemplos para que se entienda un poquito mejor. Hay que establecer también los colores corporativos que se utilizan dentro de la empresa. Si utilizas 3, 4, 5, 10, hay que establecerlos. Obviamente, los colores corporativos van a ser pocos en la mayoría de los casos. Y finalmente, la tipografía. ¿Cuál es el tipo de letra que estarás utilizando como empresa? No solamente en tu logotipo, sino como empresa. ¿Cuáles serán aquellos aspectos que tú estarás utilizando con mayor frecuencia a la hora de escribir? Una vez que establecemos esa simbología básica, hay que plantear normas de uso. ¿Cuándo está bien puesto tu logo? ¿Cuándo está mal? Y de esta manera explicarle a la gente la manera en que, o la forma en que deben de utilizar la marca de la organización. En primera instancia, hay que establecer una versión principal. Decirle a tus trabajadores o los usuarios o a quien sea, cómo es la versión principal y definir cuándo debe usarse de esta manera. En este caso tenemos en la parte izquierda un ejemplo. Y digamos que esa es la versión principal. Tiene que ser forzosamente en negro, tanto el logotipo o bueno, tanto la parte figurativa como la parte nominativa tiene que ser totalmente en negro. Y se debe utilizar en ciertas ocasiones. En todas, si es posible. Pero también tenemos la posibilidad de decirle a los usuarios, además de esa versión en negro, existen versiones secundarias. Algunas variaciones que yo considero como oficiales que se pueden utilizar cuando no es posible utilizar la principal. Por ejemplo, si yo quiero poner mi marca dentro de un fondo negro y mi versión original es en negro, pues se va a perder. Entonces deberé utilizar alguna de las otras versiones. Pueden ser en azules, puede ser en verde, en grises o en anaranjado, que son las 6 versiones que yo estoy aprobando desde mi manual, las que podemos apreciar aquí. Y entonces si tengo un fondo blanco o un fondo gris, no voy a utilizar estas, voy a utilizar la versión en negro. Si tengo un fondo azul, no voy a utilizar los azules estos, voy a utilizar el negro, el gris, el verde o el naranja. ¿Okay?
También hay que plantear la manera en que se pueden utilizar nuestros logotipos dentro de ciertos contextos. Por ejemplo, aquí, ¿cómo utilizaríamos nuestro logotipo en estas dos fotografías? Y podemos plantear cómo en la parte superior estamos utilizando nuestro logotipo con transparencia, porque queremos que resalte la imagen. Pero también en algunos casos, si existe el espacio suficiente, podemos aplicar nuestro logotipo de manera mucho más fuerte. Hay que explicarle esto al usuario, en qué momentos sí, en qué momentos no, y sobre todo, utilizar auxiliares visuales para que se entienda mucho mejor. Posteriormente podemos hablar de las versiones incorrectas. Hace un rato hablamos de las correctas, ahora de las incorrectas. ¿En qué momento podríamos decirle al cliente, perdón, a nuestro cliente con consultora, para el cliente o la empresa como tal, a sus trabajadores, en qué momento le podemos decir que está haciendo un mal uso de la marca? Hay que explicar todas las posibles variaciones en las que se puede equivocar. Por ejemplo, si es que se corta, como lo podemos ver en este caso, si están cortando en la parte superior nuestro logotipo, entonces está mal hecho. Si están cambiando la tipografía, por ejemplo, está mal hecho. Si lo están aplastando, si lo están alargando, o si están utilizando una versión de color que yo no aprobé. Todas estas son versiones incorrectas. Tendría que explicársela puntualmente una por una para que él entienda, o para que ellos, mis trabajadores, entiendan de qué manera están equivocándose al usar mi marca. Lo mismo con la expresión textual. La expresión textual nos habla de la manera correcta de escribir la marca ya fuera del logotipo. Por ejemplo, cuando se está haciendo una nota, cuando se está escribiendo algún tipo de redacción en el cual nos mencionan. Y podemos aplicar todas aquellas versiones que se pueden utilizar y cuáles no. En este caso, la única versión aprobada es primera letra en mayúscula, las demás en minúscula. No está aprobado utilizar todas en mayúsculas. Esa no sería lo que yo quiero que se muestre. Tampoco todas en minúsculas. Tampoco una combinación entre mayúsculas y minúsculas en diferentes puntos. No. La única versión aprobada para poder utilizarse en forma textual es primera letra mayúscula, las demás minúsculas en este ejemplo. Todos estos ejemplos que les estoy dando y que se los estoy comentando deberían de aplicarse de manera escrita. Debemos indicarle a las personas de qué forma sí está bien establecido y de qué manera no. Y por último, tenemos las aplicaciones, donde yo puedo plantear mi marca para poder reforzar un poquito más su uso. Hay que señalar todos aquellos objetos que usará la marca de manera interna y externa para aplicar su marca. Tanto, les decía hace un rato, de manera interna para uso de la organización y en la cual se estará planteando de manera clara y precisa que se traten de documentos oficiales, pero también de manera externa, tanto desde la manera en que nos perciben los usuarios, por ejemplo, con uniformes, pero sobre todo para hacer publicidad en todo momento, como la creación de carteles, el branding de vehículos y la aplicación en algún tipo de merchandising, como pueden ser termos, libretas, cuadernos, plumas y demás. Todos aquellos elementos donde yo tengo permitido o autorizado utilizar mi marca, debo de establecerlos aquí. De tal forma que cuando yo quiera, por ejemplo, tener una estrategia que implica regalar cosas con mi marca, me venga al manual y pueda apreciar cómo es que yo tengo permitido plantear esa marca. A lo mejor puede ser que uno de los productos que yo estoy regalando, a lo mejor voy a regalar, no sé, digamos un cilindro para agua, pero acá solamente tengo termos. Bueno, me tengo que ir a preguntarle a la persona que elaboró este manual cómo lo podría hacer para un cilindro de agua. De manera que todo tenga un nivel de estandarización preciso que evite errores a la hora de presentar nuestras marcas. Básicamente así es como se elabora, o bueno, son los elementos que debe de incluir un manual de identidad. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de manera que podamos percibir de mejor manera
a qué nos estamos refiriendo. Déjenme... Aquí estamos. Los ejemplos que les voy a mostrar, a diferencia de otros periodos, en esta ocasión les voy a mostrar casos que han elaborado compañeros de ustedes en otros cuatrimestres. Normalmente les presento de empresas ya reales, de empresas que se encargan de hacer sus propios manuales, pero en este caso les voy a poner ejemplos propios de ex compañeros de ustedes. Primero tenemos este caso de Schnell. Schnell es una empresa que se creó más o menos hace un par de años, de manera ficticia por un grupo de esta carrera, en la cual estaba orientada hacia la venta de comida mediante un food truck. Vamos a estudiar o analizar un poquito este manual para que se aprecie qué es lo que contiene. En primera instancia, esta es la portada del manual. Como pueden apreciar, se muestra el logotipo de manera clara con su eslogan y el título del documento. Está de manera simple, está, digámoslo así, minimalista, no incluye tanto diseño respecto a la portada, pero lo suficiente para entender que se trata de este manual y que tiene una orientación bastante precisa. Los únicos elementos adicionales al logotipo que se muestran es esta parte o esta línea inferior bicolor que precisamente habla de los colores de la organización. Entonces eso está bastante claro. Como pueden apreciar aquí, esta portada no incluye versión del documento ni fecha, entonces por ahí hay algunas adecuaciones que debería de hacerse, pero en términos generales, pues bueno, está correcto, está agradable a la vista o atractivo a la vista. Después empezamos a hablar un poquito del manual. Aquí es una breve presentación de lo que es el manual, qué es lo que integra y cómo se estará utilizando. Si se fijan, en este caso ya están planteando de manera mucho más creativa los colores de la empresa. Mientras que acá solamente se utilizaba un fondo blanco y se planteaba y ya, acá ya están utilizando uno de los colores principales de la organización, este rojo guinda, y están utilizando en blanco los demás para hacer un contraste. Incluso el logotipo de la empresa lo están planteando ya totalmente distinto en cuanto a colores para que se alcance a apreciar mejor con este fondo. Desde ahí ya estamos viendo una orientación más creativa respecto a la manera de presentar este documento. Otro aspecto bastante claro que hay que puntualizar es que el manual está en forma horizontal y no en forma vertical, lo cual nos permite también apreciarlo de una manera más creativa, más atractiva, que como lo veríamos usualmente desde un punto vertical. Hablamos de un índice por aquí y después nos presenta la marca. En este caso nos habla un poquito de lo que significa Schnell, qué es lo que esto significa para la empresa y cómo fue creada. Aquí nos habla un poquito de esto y de los valores que busca transmitir y demás. Posteriormente nos habla del logotipo. El logotipo se construye por lo que somos y tal, y está formado por tales tres elementos: el círculo, un icono de un rayo, de colores distintos, uno que habla de la rapidez, otro que habla de esto otro y esto otro. Entonces, cada uno de los elementos que se plantea dentro de este logotipo se detallan o se explican en este lado. Okay. Después, lo que les decía del área de protección. Primero, cuánto mide el logotipo. Y en este caso no estamos hablando de centímetros, ni metros, ni pulgadas, simplemente unidades. ¿Cuántas unidades mide mi recuadro hacia la derecha y de abajo hacia arriba? Estas unidades las podemos cambiar por centímetros, metros, pulgadas, pies o lo que sea después. En lugar de que diga 8 unidades, serían 8 pies o 8 metros. O lo que sea. Entonces, en cualquier caso, hay que plasmar cuánto mide cada uno de estos. Estas unidades deben de ser cuadrados, es decir, deben de medir lo mismo de alto y de ancho, de manera que quede bien precisa la medición. Y el área de protección, que nos dice cuánto es el espacio que debemos de dejar de lado y de la parte superior e inferior para que no haya nada cerca. Y esto es muy importante. Seguramente en muchas ocasiones ustedes han visto que los logotipos están muy pegados y no se alcanza a apreciar bien cada uno de ellos. Pues bueno, precisamente para evitar eso es que se establecen estas reglas. Algunas organizaciones, sobre todo públicas, como lo es Gobierno del Estado,
gobierno federal, algunas universidades, precisamente son muy puntuales respecto al uso de estas áreas de protección, que no puede haber nada más cerca que, en este caso, una unidad. ¿Cuánto es una unidad? Lo que ya habíamos dicho previamente. Si el logotipo mide 8 unidades, entonces lo dividimos entre 8 y esa cantidad de espacio es la que no debe de cruzar para que se alcance a apreciar mejor. ¿Okay? Después hablamos de la aplicación correcta del logotipo. Podemos ver la versión principal acá, que es el logotipo sobre un fondo blanco, con todos los colores utilizados y demás. Después un logotipo sobre fondo oscuro, que es el que veíamos al principio del documento, que nos muestra con el fondo específicamente guinda y las letras en blanco. Y algunas otras versiones, aplicaciones de una sola tinta, que es solamente en gris oscuro y en guindo, y en escala de grises, que nos hace una diferenciación entre el gris que tiene las letras, el gris del rayo, el gris del círculo. ¿Sí? Son aplicaciones correctas. De este lado, en la parte izquierda, se explican cada una de ellas, y eso es lo que hay que hacer. Las incorrectas. ¿Qué cosas no podemos hacer con el logotipo? Por ejemplo, cambiar la manera en que están distribuidos los elementos. Schnell debe de llevar el rayo en el centro, y aquí lo pusieron a la derecha. Está mal este logotipo. Que se hagan cambios no autorizados. Por ejemplo, si lo pusiéramos en celeste o en azul, cambia totalmente el sentido de la marca. No queremos que se haga esto. O que se modifique su proporción. Por ejemplo, aquí se aplastó y en la derecha se alargó. Entonces, cada uno de estos puntos no deben de cambiarse y está explicado en la parte izquierda. Los colores corporativos principales, que son este guinda y este amarillo. Podemos detallar a qué colores hace referencia, como ya se los he explicado previamente, con el RGB o con el X, pero también con el CMYK o la cuatricomía y las tintas de Pantone. Ojo, también va a haber variaciones entre Pantone y todas las demás, pero es bastante bueno utilizar este tipo de clasificaciones, sobre todo cuando va a ser un material que vamos a utilizar para otros tipos de aplicaciones, como en ropa o como en cualquier tela. Pantone normalmente nos ayuda para ese tema industrializado. Punto importante que también hay que entender dentro de lo que estamos viendo. Todos los elementos incluyen un título principal de la sección, un título específico o un subtítulo, y en la parte inferior podemos apreciar este breve membrete, el cual nos habla de qué trata el documento y nos brinda también el número de páginas. Todos orientados hacia la misma línea de diseño. En este caso, un tema minimalista que utiliza colores guindos, grises, algunos negros y demás. Finalmente hablamos de la tipografía. ¿Cuál es la tipografía principal que utiliza la empresa o sobre qué familia de tipografía hacen uso? En este caso sobre la Helvética Neue regular, la Helvética Neue negrita y las otras dos versiones de este mismo tipo de letra. Helvética Neue o Helvética Nueva son las que utiliza esta empresa. En el caso de ustedes podrían elegir cualquier tipografía y pueden utilizar normalmente dos o tres, una tipografía principal y una secundaria. Y utilizamos usualmente también toda la familia. En este caso es toda la familia del Helvética Neue. Ustedes podrían utilizar, por ejemplo, toda la familia de Arial, o toda la familia de Calibri, o toda la familia de Century Gothic, o toda la familia que ustedes mismos crearon. Recordarán que hablábamos hace algunas semanas también de Calligrapher, y si ustedes van a utilizar particularmente una tipografía que crearon, hay que ponerle un nombre. Ustedes deciden o definen ese nombre y pues lo plantean aquí. Un punto importante también, dar un ejemplo de cada una de las letras básicas del alfabeto y de los números para que se entienda mejor cómo es que se debería de ver esa tipografía. Finalmente llegamos a temas de aplicación. Cómo es que se deberían de ver las cartas o los oficios de la empresa, tarjetas de visita, algunos elementos adicionales como las playeras, polo, esto en cuanto a uniformes,
cómo se vería el food truck en particular, que es el tipo de negocio del cual se trataba esta empresa, y listo, terminamos con la contraportada. Básicamente así es como se construye un manual de identidad. En este caso hicieron falta elementos como la normativa, pero nos podemos ir por ejemplo a este otro, Yokine, también es de un trabajo hecho en este caso el año pasado. Este es versión 1.0, elaborado en junio del año pasado, tiene el título bastante claro, tiene un diseño bastante preciso respecto al tipo de empresa que se trata, nos muestra un logotipo bastante claro, con su nombre e incluso con un tagline de a qué se dedica. Una breve presentación del manual, pero si se fijan ya está incluyendo todos los aspectos de la empresa, colores rosas, blancos, rosas un poquito más fuertes y demás elementos. El contenido que también tiene un diseño bastante claro. Aquí, por ejemplo, no me encanta que estos títulos estén en rosa o en este tipo de rosa porque se pierden un poquito la vista, pero se entiende que va de acuerdo al uso de los colores. Algunos elementos y también bastante interesantes como esta letra O que incluye este punto más rosado, tal como lo utilizan en el nombre de la empresa. Se habla de la simbología básica, una breve presentación y nos muestran qué significa la marca, qué significa el logotipo y cada uno de sus elementos, las medidas que debe tener esta marca también, tal como lo veíamos hace un rato, los colores corporativos que utilizan principalmente, la tipografía, que en este caso son estas tres. Aquí, por ejemplo, les hizo falta poner los ejemplos de cómo se vería el alfabeto completo. Las normas para el uso de la marca, la versión principal, que aquí la tenemos, las otras versiones, como los colores alternados o escala de grises, cómo se utilizaría con distintos fondos, y aquí tenemos varias versiones incorrectas de la marca. ¿Okay? La forma textual en que debe de utilizarse, en este caso siempre se debería de utilizar en mayúsculas, no están permitidos todas las demás. Y finalmente aplicaciones, oficios, tarjetas, uniformes, vehículos, carteles y otros tipos de merch. ¿Okay? Podemos ver este otro de Donis de hace un par de 3 años incluso. Nos habla de la marca, del logotipo, de sus elementos que incluyen, cuál es Donis, sus áreas, también colores corporativos y qué es lo que significa cada color. Tipografías, versiones y merch. Y les voy a mostrar este otro, que es una versión distinta. En este caso es un manual de identidad de una empresa real. 728, una empresa con la cual estuvimos trabajando hace un par de años. En este caso, repito, es una empresa real. Y este manual de identidad tiene algunos aspectos más puntuales. Nos habla del logotipo, pero de una manera mucho más precisa. También la retícula y el área de protección, las diferentes versiones que se pueden utilizar, cómo hacerlo, utilizarlo en distintos fondos, las versiones, la tipografía, la papelería y algunas otras aplicaciones corporativas. Terminamos con contraportada y listo. Básicamente esos son los elementos que se deben de incluir dentro de un manual de identidad. Durante este cuatrimestre, pues, debido al trabajo que realizamos junto con la materia de consultoría, no tuvimos tanto tiempo de trabajar esto, desafortunadamente, porque es una de las partes más creativas y más divertidas que me gusta que hagan. Pero bueno, no podían irse sin al menos identificar qué es lo que incluye cada uno de estos puntos. Ya más adelante, en el caso de que eventualmente con sus trabajos necesiten realizar un manual y demás, pues con toda confianza me pueden por ahí contactar y les podré estar ayudando al respecto. Bien, dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Mañana temprano. Mañana temprano estaremos platicando un poquito sobre lo que estarán haciendo a la hora de la clase de la maestra Mariana. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Sí, me quedo tantito. ¿Me puedes esperar tantito, por favor?